siguiendo con el curso de privacidad, vamos a ver cómo vamos a hacer una instalación limpia de Windows, todo lo más privada que sea posible, teniendo en cuenta que tenemos un Windows, ¿vale? Si queremos otra más protección, tendríamos que instalar una versión de Linux que veremos en otros vídeos, como puede ser Tails, que tenemos un vídeo en el canal, o otra distribución de Linux orientada a la privacidad. Bueno, lo primero que haríamos es poner un navegador más privado, aunque podemos configurar Mozilla para que sea totalmente privado. Pero vamos a utilizar en este caso Brave. Descargamos Brave. Vale, descargamos el Brave. Ya lo tenemos descargado. Y vamos a ejecutarlo. En otro vídeo haremos un análisis de los navegadores. Pero ahora vamos a hacer la instalación de Windows con todas las herramientas necesarias para la privacidad. En este caso nos vamos a orientar con KeePass XC. Vamos a hacer un gestor de contraseñas, vamos a instalar el Brave y un gestor de contraseñas que es KeePass XC. Bien, chicos, ya tenemos instalado Brave. Abrimos el Brave y vamos a descargar. Vamos a saltar todo esto. No importamos nada. Y más tarde. Bueno, en un momento ya tendríamos un navegador más o menos privado. Haremos otro vídeo también para la configuración de Brave y configuración de Firefox totalmente privados. Bueno, pues ponemos aquí KeePass XC. Vamos a descargar KeePass XC y vamos a configurarlo para que sea nuestro gestor de contraseñas. Vamos a KeePass XC. Lo descargamos. Lo descargamos para Windows. Esperamos un poco a que salga donde lo queremos descargar, en descargas. Bien. Y ya lo tenemos descargado. Lo mostramos en carpeta. Botón derecho y abrir. Y vamos a instalar el KeePass XC. Vamos a crear un icono al escritorio. Lo instalamos. Decimos que sí. Y finalizamos. Le decimos que sí, que compruebe cuando hay una actualización. Siempre me gusta que las aplicaciones, por lo menos las más importantes, esta de privacidad es muy importante, que estén actualizadas. Entonces que ella sola nos busque una actualización cada vez que entremos. Pues vamos a crear nuestra primera base de datos. Le damos a crear base de datos. Aquí nos da por defecto contraseñas. Yo le voy a poner mi base de datos. Le damos a continuar. En el formato dejamos el primero que es el recomendado. Aquí nos da un tiempo de descifrado. Esto es lo que tarda en descifrar la contraseña que le hemos puesto. Si vosotros sois de un alto riesgo, que tenéis cosas muy importantes o tal, podéis subirlo. Vale, yo en mi caso lo voy a poner en 2 segundos. Vale, lo podéis poner en 1 segundo, pero bueno, yo lo voy a poner en 2 segundos. Le damos a continuar. Vale, fijaros, vamos a ir una cosa un momentito atrás. Aquí en avanzado, fijaros que esté en AES 256 y que todo esté como está, ¿vale? Lo dejáis por defecto, pero lo más importante es que esté en AES 256. Le damos a continuar.
Y aquí vamos a poner una contraseña. Recordad que las contraseñas seguras son de 8 caracteres, con mayúsculas, caracteres especiales y números. A partir de 8 para adelante. Voy a crearle mi contraseña. Bien. Fijaros que es una contraseña débil y tengo 8 caracteres. Bien. Así que vamos a poner algo más. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra primera base de datos. Nos dice dónde queremos guardar la base de datos. En este caso, vamos a ir a documentos. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar KeePass XT y la abro y la guardo en dicha carpeta. ¿Correcto? ¿Por qué la guardamos en esa carpeta? Porque después exportaremos esa base de datos a una llave de memoria para tenerla en una llave de memoria, tenerla a buen recaudo, ¿vale? Entonces estamos, ya tenemos nuestro KeePass. Aquí tenemos los grupos, añadimos un nuevo grupo, en este caso se va a llamar email, le damos a aceptar. Vamos a añadir otro grupo. Vamos a añadir otro grupo que se va a llamar compras y aceptamos. Ya tenemos estos dos grupos, podríamos ir creando todos los grupos que vamos a querer. Vamos a editar editamos el grupo, le vamos a cambiar el icono, vamos a poner el icono de un email, por ejemplo este, aplicamos y aceptamos, volvemos a aceptar, ya tenemos el icono del email y aquí, ¿vale? Es donde vamos a crear nuestro primer apunte. El primer apunte se va a llamar, por ejemplo, yo aquí hago perdón, vamos a poner minúsculo. Yo lo que hago aquí es, lo pongo así porque me queda mucho mejor luego a la hora de verlo. Y la contraseña, bien, vamos a aceptar y lo tenemos ahí guardado. Fijaros aquí en una cosa, si ahora yo le pongo aquí la página web de Google para el login de Gmail, que sería esta, ¿vale? Copiamos aquí, luego os explicaré cómo se hace esto perfectamente, lo pego, aplico. Ahora fijaros que si ahora cojo y me vengo aquí al icono, le puedo decir descargar el favicon de la página, veis que ya lo tengo aquí descargado. Pues le doy, me saldría el favicon, ¿vale? Aplico y acepto. Vuelvo a aceptar y fijaros que ya me ha puesto el icono. El favicon no es más que este icono que nos aparece o aquí en otros navegadores antes de la dirección o bien aquí en la pestaña, ¿vale? Ya tendríamos esto. Aquí nos vamos a compras, vamos a con control N llegamos antes y podemos venir a compras, ponemos Amazon,
Amazon, lo pondremos en mayúsculas para verlo mejor. Amazon, el usuario pongo por ejemplo julio@amazon.es, sería el correo con el que nos registramos en Amazon, y la contraseña le puedo dar aquí a que me genere una contraseña. Bien, puedo cambiar y fijaros que aquí me genera las contraseñas. Recordad que con KeePass solo tenemos que recordar la contraseña de KeePass, las otras ya las tenemos recordadas. Esto es lo bueno que tiene tener un gestor de contraseñas. Así que le vamos a dar que aplique una de las contraseñas que me ha generado automáticamente súper fuerte, ¿vale? Y le damos a aceptar. Bien, ¿qué haríamos ahora con esto? Fijaros que si yo ahora vengo abro el blog de notas, fijaros, fijaros aquí una cosa, si yo ahora cojo botón derecho, copiar usuario, vengo aquí y lo pego, fijaros lo que está pasando aquí, que veis que automáticamente ahora él solo me lo borra del portapapeles. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya en el portapapeles no tengo nada. Si no lo hago antes de 7 segundos, eso es lo que, para si nos han hackeado el ordenador, no puedan acceder a lo que tenemos en el portapapeles y entonces conseguir las contraseñas. Es una opción muy buena. Vale, entonces, ¿qué haríamos? Pues nada, vendríamos, por ejemplo, Amazon, botón derecho, copiar contraseña, venimos en nuestro Amazon y pegaríamos la contraseña. O lo que es lo mismo, lo haríamos en nuestro Amazon. Tendríamos Amazon, vendríamos aquí, pegaríamos el usuario, pegaríamos la contraseña, ¿vale? Venimos aquí, al botón derecho, copiamos usuario. Venimos aquí, pegamos el usuario. Le damos a continuar y nos pide la contraseña. Venimos aquí, botón derecho, copiar contraseña. Venimos aquí y pegamos la contraseña. Y no nos va a abrir sesión porque es ficticio la cuenta, ¿vale? Así que fijaros lo fácil que es tener esto bien colocado. Bien, fijaros aquí, tendríamos pues abrir la base de datos, aquí bloqueamos la base de datos, esto es muy bueno, ya lo explicaremos para cuando vayamos a los ajustes, para bloquearla. Aquí tendríamos para crear una nueva entrada y aquí pues tendríamos para configurar la base de datos, ¿vale? En seguridad podemos cambiar la contraseña, eliminarla. Integración con navegadores lo vamos a ver más adelante. Esto es para compartir la contraseña, que no os lo aconsejo. Y el mantenimiento de la base de datos, ¿vale? Aquí tendríamos pues un generador de contraseñas por si queremos generar contraseñas para cualquier servicio. Por ejemplo, yo tuve que ir a una empresa a generar un montón de servicios y pues le generaba las contraseñas porque tenía que montar un montón de usuarios y tal, ¿vale? Y aquí ya pues que la configuración de la aplicación. Ahora vamos a ver todo esto. Bueno, y ahora vamos a ver pues eso, la configuración. Fijaros, recargar la base de datos, tal, en seguridad, aquí fijaros, pulgar el portapapeles, que es lo que os mostré antes. Si sois un poco más lentos a la hora de cortar y pegar, podéis subir esto a 25 segundos o algo más. Yo lo voy a dejar en 10 segundos, que está bastante bien. Y por aquí poco más. Bloquear la base de datos cuando la sesión se bloquee, todo esto está bien. Integración con navegadores, que es lo que vamos a ver ahora, que vamos a... bueno, aquí en compartir, esto por si queréis compartir las claves con alguien, yo no lo aconsejo. Hombre, si trabajáis en un grupo, en una empresa, que sois un grupo de gente trabajando, pues eso está bien, ¿no? Y lo de integración de marcadores, que es lo que vamos a ver ahora, a la hora de cómo integrarlo para no tener... Hay otros gestores de contraseña que son descentralizados, que van a su base de datos, y a mí no me gusta tenerlo, prefiero tenerlo local para ser yo el que tengo mis contraseñas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo va esto. Ahora vamos a hacer la integración con el navegador. Para eso nos vamos a Firefox. Y ponemos... en Google pondríamos KeePass
browser y ya está. Lo añadimos a Firefox, le damos a permitir, el navegador que tengamos, buscamos la extensión, le damos a aceptar, fijar que ya está aquí, ¿vale? Pero está desconectada, porque tendremos que venir aquí, en ajustes, en integraciones, palomear el navegador que tenemos. Le damos a aceptar y entonces ya cuando vayamos aquí, le damos a conectar, nos dice que le pongamos un nombre al navegador. Voy a poner el Fire, le doy y ya lo tengo. Fijaros que ya lo tengo el KeePass, ¿vale? Ahora, imaginaros que vamos a Amazon, ¿vale? Y cuando le doy aquí me sale un error. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, pues copiamos esta página, vamos a compras, editamos este apunte y aquí en la página la ponemos la página, vamos a aplicar, vamos a aceptar otra vez y vamos a ver si funciona. ¿Veis? Ahora le digo que recordar y permitir lo seleccionado y cuando le doy ya me carga automáticamente las credenciales. Bien, espero que os esté gustando el vídeo. Acordaros, suscribiros, dar la campanita. Vamos a seguir haciendo vídeos de este estilo. Vamos a crear el sistema operativo definitivo Windows totalmente privatizado desde cero. Así que seguidme que vamos a tener muchas cosas en este curso de privacidad. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que estamos haciendo este curso de construir un Windows totalmente privado. Ya hemos instalado el Tor Browser, hemos instalado el KeePass y vamos a seguir haciendo todas las cosillas que necesitamos para tener un Windows totalmente privado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale a la campanita, dale un like y dale a me gusta.